Bueno, empiezo por decir qué nos pasa en la región de América Latina. Es decir, se entiende por tasa bruta de matriculación lo que corresponde al grupo de edad correspondiente de 18 a 24 años y en la región asciende al 43%. Son 30 millones de estudiantes y acá quiero decir que hablamos de educación superior. Educación superior no es solamente la universidad, sino los institutos superiores no universitarios. Llámese en Argentina los institutos de formación docente o los institutos terciarios técnicos. Lo que sí hay es que hay un predominio de la enseñanza universitaria, es decir, por sobre la educación superior no universitaria. Lo que no quiere decir que el predominio sea en cantidad de instituciones. Hay muchas más instituciones de educación superior no universitaria que tienen baja matrícula de estudiantes, mientras que hay menos instituciones universitarias, pero con mayor número de alumnos. Acá lo podemos ver que en América Latina es un 90%. Esto en general en el mundo se llama como sistemas binarios, es decir, que no se cruzan. Es decir, son los Fachhochschulen alemanes o los politécnicos británicos que conviven con las universidades. Entonces son dos trayectos que es muy difícil articular porque Ana plantea cómo se articula el tema de la educación superior, es una cosa no muy sencilla. Hay países que tienen más sistemas unitarios, no binarios, en donde las universidades, por ejemplo, en nuestro país crecientemente avanzan en la formación técnica superior de menos de 4 años de duración, es decir, en el caso nuestro, técnico superior en mantenimiento industrial, en enología, en producción vegetal orgánica, en hidrocarburos, etcétera, que en otros países lo hacen los politécnicos o en el caso de Chile estos institutos técnicos profesionales. Ahora bien, tenemos el problema del egreso que ya lo dijo Ana, no voy a avanzar sobre eso. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? Bueno, Argentina acá es el informe de los datos del panorama de la educación superior en Iberoamérica, contempla también España, pero como ustedes pueden ver, Argentina encabeza junto con Chile, la tasa de matriculación en la educación superior. En el caso nuestro está más concentrada en universidades, en Chile obviamente también más en universidades, porque ese 90% que mencioné para la región es un promedio general, pero en Chile cada vez pesan más los institutos profesionales. Ahora bien, acá hay un proceso de masificación. Y la masificación ha sido el resultado de diversas políticas en lo que respecta a los mecanismos de admisión. Bueno, ¿cuáles son las políticas? Si hay ingreso directo, es decir, contribuye a políticas de mayor admisión, aunque luego al final de camino puede ser que las tasas de graduación sean significativamente bajas o el régimen o el sistema de la puerta giratoria. O la diversificación institucional, que también lo mencionó Ana, ¿no? O sea, crece la educación superior y en la medida que esté más diversificada, aumenta la tasa bruta de matriculación. Quizás los Estados Unidos es el mejor ejemplo de diversificación institucional. Están las universidades, están los colleges, están los community colleges. Es decir, uno tiene una gran diversificación institucional y entonces un egresado de nivel medio o va a un community college o va a un college que después sí puede articular con una universidad, este sistema altamente diversificado. Y lo que pone en cuestión todo esto es quién financia. Entonces, este es un gráfico que muestra cómo creció esa matrícula. Es decir, si cada vez estamos marchando a sistema de masificación, bueno, tenemos 30 millones de estudiantes en la región, de la población de 18 a 24 años con estudio completo, hay un proceso de feminización de la matrícula y un avance del sector privado en la matrícula, que ahora voy a pasar, que es la misma filmina que presentó Ana, pero ustedes pueden ver en esta filmina que América Latina, en este periodo 2010-2016, la tasa, el crecimiento anual fue del 3.8%, Argentina está nada más que en el 3.3%. Y estamos hablando de un periodo importante de crecimiento económico, ¿no? Porque fue un periodo de crecimiento 2010-2016, pero son notablemente altas los casos de Perú, de Guatemala, de Ecuador, de Colombia, es decir, de Bolivia, es decir,
hay un crecimiento en la matrícula de educación superior en la región notable. El caso notable de esta filmina es Cuba, que introdujo un examen de ingreso y cayó brutalmente la matrícula en educación superior, menos 15.3%. Ahora bien, ya lo dijo Ana, lo que tenemos es un proceso de masificación con creciente participación del sector privado. Y el caso argentino nos ubicamos en el extremo de una participación del sector privado que no supera el 25% en número de estudiantes. Pero en el resto de los países es crecientemente alta la participación del sector privado. El proceso de masificación da lugar a un creciente ingreso de estudiantes que son primera generación universitaria. Argentina está relativamente bajo, ¿no? 4.7%, pero Brasil, Colombia, Ecuador, México tienen un crecimiento notable la participación de estudiantes primera generación de universitarios del hogar. Yo voy a comentarles 4 casos diferentes de expansión, que son Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Los casos de Brasil y Chile que tienen políticas selectivas de admisión, tienen pruebas, tienen diversificación institucional, privatización y gratuidad limitada en los estudiantes de bajos ingresos. Y en esto nos vamos a detener, que son la gratuidad limitada o gratuidad selectiva que ha tenido lugar recientemente con los gobiernos de Bachelet y de Lula, que algunos, más por izquierda, lo cuestionan porque ha sido, en los términos de Ana, un financiamiento a la demanda. Es decir, le financian a las instituciones los aranceles de los estudiantes de bajos ingresos. Entonces es el Estado que está, comillas, subsidiando a las instituciones y que por esa vía atiendan a los estudiantes de bajos ingresos. El caso argentino es un acceso gratuito. Yo no creo que en Argentina exista el ingreso irrestricto, creo que hay limitadas restricciones en el sector estatal, pero que las hay. La ley de 2015, 27.205, estableció la gratuidad en los estudios de grado y el ingreso irrestricto, pero no se respeta. Es decir, nuestra propia universidad tiene cupos en algunas carreras, así que no es un tema de ingreso directo. Y como dijo Aris en su intervención a propósito del ingreso irrestricto del año 53, parecía contradictorio con el plan quinquenal, porque si las vocaciones individuales son las que rigen el sistema del ingreso, ¿dónde está el interés público o el interés general? Amén de lo que sería una capacidad educativa para brindar una educación de calidad. Pero hay universidades que tienen exámenes de ingreso, que tienen cupos, etcétera, pese a esa ley del año 2015, más conocida como Ley Puigros. Es decir, no se respeta. De hecho, no se respeta, nadie dice nada y, como dijera Aldo Caballero, que fue el último secretario de Políticas Universitarias de la gestión Cristina Kirchner, fue una ley innecesaria. En los dos campos. ¿Por qué ley innecesaria? Porque las universidades autónomas, en ejercicio de la autonomía, que estaba garantizada por la ley del año 95, cada institución estableció por estatuto el tema de la gratuidad. Y la nuestra lo estableció antes de la ley Puigros y dijo que era gratuita, pero para la modalidad presencial y que no incluía los ciclos de complementación. Y acá hago una reflexión sobre lo que es la autonomía universitaria y lo que es las normas o leyes excesivamente reglamentaristas, que obviamente la ley Puigros lo que sí estableció es una cosa, a mi juicio, muy importante, que es el tema del derecho, o sea, un bien público, un derecho social, humano, etcétera, etcétera, y entonces ahí se lee lo de la gratuidad, pero crecientemente las instituciones de educación superior, en particular de las universidades, reciben estudiantes que ya tienen título de educación superior, ya sea la tendencia mundial para recertificación de saberes y por lo tanto no están, o de ciclos de complementación, como el caso de nuestra universidad, que formamos profesores
de nivel medio y superior, y los estudiantes pueden ser licenciados en química, bioquímicos o licenciados en física. Entonces, establecer la gratuidad para esto parece inconsistente para cuando decimos, no, el posgrado es arancelado. Fíjense qué cosa notable, es decir, un estudiante de bajo ingreso tiene gratuidad en el grado, termina, quiere hacer un doctorado, pero eso lo tiene que pagar, ¿no? O sea, es medio un absurdo, ¿no? Los temas que estamos discutiendo en nuestra universidad. En un entorno institucional diversificado en términos relativos, no comparable con el caso de Chile, con clara hegemonía estatal. Y el caso de Uruguay es hegemonía estatal con baja diversificación institucional. Por muchos años prevaleció la UDELAR, ahora está la UTEC, hay algunas universidades privadas, pero un sistema público. Ahora, como ya lo dijeron antes, en los 4 países el acceso al nivel superior está a su vez mediado por la eficacia de la escuela media en términos de lograr que sus estudiantes la completen exitosamente. O sea, el problema de la equidad, digamos, en el acceso, nos tenemos que remitir a la educación media necesariamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con la educación media? Y en este sentido, las diferencias que voy a presentar, algunas ya se dijeron, es que en el caso chileno y en el caso argentino, el sistema chileno es mucho más eficaz en su escuela media. El caso de Chile, acá lo tienen, las IP son los institutos profesionales, que como ustedes ven en el año 2017 tenía el 31.8%, o sea, es creciente la participación de esos institutos, entonces aparece una diversificación institucional. Vayamos al caso chileno. Bueno, en América Latina, en general, la universidad ha sido gratuita, la universidad estatal. Como dijo Arias, si bien la reforma del 18 no previó la gratuidad, los congresos de estudiantes posteriores al 18 plantearon la gratuidad. Y lo que es notable es que en la discusión del año 47 de la ley universitaria de Perón, es decir, fueron los radicales los que planteaban la gratuidad y ahí quedó restringida lo que llamaríamos una gratuidad selectiva, el 47. Alfredo Calcaño, que lo mencionó Arias, es el padre de Alfredo Calcaño, que ha sido un economista de CEPAL, y es el abuelo de Alfredo y de Eric, que es conocido por los colegas de las ciencias económicas a propósito de la deuda externa, ¿no? Y era un académico de la Universidad de La Plata. Bueno, ahora en Chile la universidad pública era gratuita, es decir, hasta el golpe del 73. Y como dijo Arias antes, en América Latina, Uruguay ya tenía desde 1916 la gratuidad. México es un caso extraño porque no es gratuita, pero son centavos los que pagan. Es mucho más alto el costo de administración de los aranceles, no es ni $1. Estamos hablando de centavos, de $1 por mes. Aunque hay universidades estatales que tienen aranceles y AMLO, o sea, López Obrador, el presidente, está planteando cómo avanzar a la gratuidad. En América Central tenemos sistemas arancelados, el caso de Costa Rica, en donde predomina también ya la educación privada. En la universidad pública es arancelada, pero los estudiantes de menor ingreso no solamente no pagan, sino con el producto de los aranceles de los que pueden aportar, tienen becas que no es para cubrir aranceles, sino para becas de sostenimiento económico, es decir, de carácter significativo. En los países andinos, Perú, que nació en su vida universitaria, digamos, del siglo XX, de la mano del XVIII, no me refiero a la época colonial, que es anterior a la Argentina, a partir del aprismo, de Yael Latorre, desarrolló una educación universitaria gratuita. Y en Ecuador, a partir de 2018 y antes, de 2010, con la reforma de la Constitución y la incorporación de la doctrina del buen vivir, incorporó la gratuidad. Ahora, lo que es una característica destacable en la región, bueno, Brasil es gratuita en la universidad estatal, pero lo que sí es esto que se produce, esta corriente de la gratuidad, es que en la región, salvo
muy pocos casos, el ingreso a la universidad es con fuertes sistemas de admisión. El propio Ecuador, y estoy hablando de la gestión Correa y de la ley del 2018, es decir, es gratuita, pero hay que superar el examen de la escuela media, lo que ellos llaman el ser bachiller. Bueno, Bachelet fue bastante criticada con esta acción que tomó en el 2018, porque en el gráfico que vimos antes, más del 80% de los estudiantes de educación superior están en instituciones privadas. Entonces estableció una nueva ley de educación superior en el segundo mandato, el último. Es gratuidad para los estudiantes universitarios que hubieran superado la prueba de selección universitaria perteneciente no a los 4, la ley dice a los 4, pero lo terminaba extendiendo a los 6 primeros deciles de ingreso, o sea, al 60% de la población de menores de ingreso. Esto a partir de 2018 aparece ahora el 60%. Ahora, eso se llama financiamiento institucional para la gratuidad, por eso es un subsidio por el lado de la demanda. Es subsidio destinado a instituciones sin fines de lucro, primera cuestión. En Chile tienen instituciones universitarias con fines de lucro, estas están excluidas de este sistema, y a las de derecho público, es decir, entra la católica como entra la Universidad de Chile, o sea, las de derecho público son las estatales. Que estén acreditadas, entonces como un elemento vinculado a la calidad, y cuenten con programas de apoyo a estudiantes vulnerables de grado y pregrado, ¿no? Y esto abarca la educación superior universitaria y la no universitaria, y fomentan que al menos el 20% de la matrícula total sea de los primeros deciles de menores ingresos, que son, en el caso de los 4, ingresos familiares menores a los $300 mensuales. Ahora bien, el caso chileno, lo que es sorprendente a mi juicio, es que con la ley Bachelet regularon los aranceles en la educación privada. Es decir, es una cosa notable porque uno dice cómo lo hicieron. Entonces el Estado, el que se entromete, digamos, y comienza a regular los aranceles. Y con la regulación de los aranceles es que establece este subsidio institucional, ¿no? Ahora, el beneficio corresponde a la duración teórica de la carrera. Si en Argentina la duración efectiva de la carrera de promedio 1.5, en la ingeniería 1.8, te está cubriendo los primeros 4 años, los primeros 5 años. Si no, no te lo cubre. Es como un caso parecido a Holanda, ¿no? Es decir, te cubre la gratuidad, pero la duración teórica. No superar la duración teórica, comenzas a pagar. Entonces, tienen requisitos académicos, que es 50% de aprobación de la asignatura primera y 70% a partir del segundo. Y por los atrasos en el estudio, dice, si se atrasa un año, el beneficio es del 50% del valor del arancel, y luego se paga el arancel externo. Ahora, esto ha generado un debate en Chile, desde la izquierda, digamos, o sea, una crítica por izquierda a Bachelet. Bueno, el caso uruguayo. El caso de uruguayo prevalece la UDELAR, ahí lo ven, 2016, 130.000 alumnos, pero tienen, al igual que en la Argentina, un componente bastante importante de los institutos de formación docente, ¿no? O sea, estos somos bastante parecidos los uruguayos. Yo dije que en Chile fue gratuita hasta el 73, producido el golpe del 73, comenzó a ser arancelada la universidad estatal, y esto generó un sistema de becas y créditos con grandes problemas de repago en el caso de los créditos. Por eso la reforma Bachelet del 2018 en su segundo mandato. En el caso de Uruguay, la ley del 16 estableció la exoneración de los derechos universitarios de matrícula de exámenes. La autonomía fue reconocida en la Constitución del 17. En el 58 fue aprobada la ley orgánica de UDELAR, que estableció la gratuidad. Y en el 91 se facultó a UDELAR a cobrar una matrícula a sus estudiantes en condiciones económicas, abonarla. Habilitó el cobro de derechos universitarios en posgrado. No quiere decir que lo estén aplicando, digo que está habilitada. Ahora, en el caso de Uruguay, una cosa notable que la distingue en el Cono Sur es que en el año 94 hubo un intento de arancelar, y como respuesta al arancelamiento se creó un fondo de solidaridad universitaria
que estableció un aporte económico de los egresados de carreras terciarias y universitarias, pero que está destinado exclusivamente a becas. O sea, no a financiar las instituciones, no a financiar las instituciones de educación superior, sino a los estudiantes. Bueno, ahí está en la filmina el tipo de aporte. Yo hice un cálculo aproximadamente para dolarizarlo y tener una idea de qué estamos hablando, pero el aporte es en torno a los $5.000, $4.900, para carreras de 5 años de duración o más, como las ingenierías o medicina, y la completan durante 25 años. Ahora bien, ¿quiénes son los que están exceptuados? Bueno, están exceptuados de este aporte los que perciben ingresos menores, en este caso, le he calculado los $468 mensuales, ¿no? O sea, esto se calcula por un coeficiente que tienen, que es el BPC, las bases de prestación y contribuciones, ¿no? O sea, no aportan a este fondo los que perciben ingresos inferiores a los $468. Para recibir estas becas está la condición económica y la regularidad. Esto es interesante, es bastante parecido a nuestro sistema de nuestra institución, que dice: para tener beca tenés que tener un rendimiento académico de no menos del 50%. Ahora, lo que ellos encuentran en Uruguay es que el desempeño académico de los becados es 26% superior al promedio de los estudiantes, un caso que nosotros lo hemos verificado en nuestra institución con nuestras propias becas, de que los que tienen becas tienen un rendimiento, una performance académica superior a... Ahora, ¿qué pasó? Que se me fue. Auxilio. ¿Cómo? Sí, ahí está. Esto es la cantidad de alumnos del FCU. Hay acá una discusión que es crítica en Uruguay, es que ahora han desviado casi el 40% de los fondos a UDELAR. Entonces, como es no era nada más que para Vasca y ahora parece como un subsidio institucional. Y después los costos administrativos. Parece que los uruguayos se parecen bastante a nosotros, no tenemos nada más que la distancia del Río de la Plata. Cada vez que creamos estas cosas tenemos costos administrativos que son cuantiosos. Casi el 8% de los fondos son gastos administrativos. Una superestructura pública para administrar las becas. El promedio de las becas son $200 mensuales. Vamos a Brasil. Brasil lo teníamos en la filmina anterior detrás de Chile como un país que también con alta participación en el sector privado. Brasil tiene un sistema universitario estatal de universidades federales y universidades estaduales, y tienen el vestibular y las pruebas de admisión académica para ingresar a la universidad estatal. Las universidades estatales son de docentes de tiempo completo, y cuando uno habla con el rector de Campinas y hace una reflexión, se compara con MIT. O sea, nada. Lula intentó que las universidades estatales federales flexibilizaran el ingreso. No tuvo eco. Entonces desarrolló una política hacia las instituciones privadas, que él lo llamó Programa de Universidad para Todos, destinado al pago de los aranceles de estudiantes que hubieran aprobado el ENEM. El ENEM es la Prueba Nacional de Educación Media con nota mínima. Y con ingresos de hogares menores a 1.2 veces el salario mínimo, que ellos están en el salario mínimo el $250, así que estamos en los $375. Y después tuvieron medidas de acción afirmativa, es decir, además, independientemente de los ingresos, el tema de los discapacitados y los que se autodefinieran como indígenas y negros. Entonces ya no es un tema de condición socioeconómica del hogar, sino de estas condiciones de pluralidad, digamos, ¿no? Adicionalmente cubre una fracción para aquellos que tienen ingresos del hogar hasta 6 salarios mínimos. Esto fue en paralelo también, bueno, ¿qué requisito? Que los estudiantes beneficiados hayan cursado estudios medios en escuelas públicas o becados en privadas.
tipo nuestros colegios médicos medios confesionales, digamos, pero un colegio privado de alto costo no está incluido en la cobertura. Esto es un cálculo que ellos hacen, una beca cada 10 estudiantes regulares. Hay exenciones impositivas para las instituciones, eso también fue criticado, digamos, y intentó hacer en las universidades estatales un plan de reestructuración y ampliación con escaso éxito, como por ejemplo serían las vacantes en horarios vespertinos, o sea, eso lo sabemos, ¿no? O sea, nuestras universidades son más de docentes que estudiantes y la definición de los horarios de clase, más que definirlo en función de los requerimientos de los estudiantes, los terminamos definiendo en función de a qué hora dan clase los docentes. Entonces tenían horarios vespertinos con muchas vacantes, y crearon también la Universidad Abierta de Brasil, que es la universidad a distancia, y tienen becas de torno al 100%, a $100. Bueno, Argentina. Bueno, estos son los números argentinos. Un párrafo argentino. ¿Qué me queda? ¿Algunos minutos más? A diferencia de Chile, Argentina tiene pésimas estadísticas de educación superior. No sabemos cuántos son los estudiantes. El censo del 2010 no incluyó preguntas acerca si estudiaban en instituciones privadas o estatales. Nos tenemos que remontar al censo del 2001. El censo del 2001 indicó que había 20% menos alumnos de lo que indicaban las estadísticas universitarias. Así que uno podría concluir de que no tenemos tantos estudiantes, que la tasa de matriculación tampoco es tan alta y que no tenemos, por diferencia, tan baja tasa de egreso. Es decir, eventualmente tenemos una mejor tasa de egreso porque no tenemos tantos estudiantes como la declaramos. En esas declaraciones de las universidades estatales pesa el obtener fondos para el financiamiento de las instituciones, porque hay un modelo para asignar recursos que corre en función del número de estudiantes y no se dan de baja. Entonces, uno tiene un estudiante, claro, cuando se hace el Censo Nacional de Población y se pregunta al hogar si está estudiando, te dice respuesta no, pero lo tiene registrado como un alumno universitario y está ahí boyando en términos estadísticos. El peso es un peso de una primacía de las universidades estatales, y la reforma de los 90, a diferencia del resto de América Latina, fue una alta regulación a las instituciones privadas. Y por lo tanto, el crecimiento de la universidad privada fue mucho menor a la estatal. El caso nuestro, a mi juicio, del proceso de masificación tendiente a la universalización con casi 62% de tasa bruta, obedece fundamentalmente a la creación de universidades nacionales. Ya tenemos más de una universidad, al menos una universidad nacional por provincia, pero no movemos el amperímetro de universidades como la nuestra, que tiene 10.000 estudiantes, pero sí lo mueven las universidades del conurbano, tanto la tanda que se creó en los años 90 como la tanda que se creó en el 2010 en adelante, o sea, del 2013 en adelante, es decir, universidades que ya Arturo Jaureche, con la mitad de años de vida que la que tenemos nosotros, supera los 20.000 estudiantes, o sea, una localización de alta densidad poblacional. Por eso digo que el proceso de masificación, más que en el caso, a diferencia del caso chileno, donde hay una diversificación institucional, el nuestro obedece fundamentalmente al desarrollo del sistema público, ¿no? La participación del primer quintil de ingresos, ya lo dijo Ana, 21.6, menor al de Chile, 39.1. En los tres países ha crecido en el periodo 2006-2017, pero lo que más, y también señalando lo de Ana, lo que tenemos es una baja tasa de egreso de los estudiantes del primer y segundo quintil. Yo me permití hacer un cálculo y extrapolar, suponiendo que las estadísticas estuvieran bien, lo cual no es cierto, por lo que dije antes, pero traté, como en el próximo censo vamos a develar la incógnita de cuántos somos exactamente, traté de calcular de qué número en valores absolutos estamos hablando en el primer quintil de ingresos, y estoy en los 380.000 estudiantes, ¿no?
Entonces no tenemos datos confiables de la cantidad de becas, me queda nada más que las del Progresar, que subsumió los programas anteriores, el PNBU y el Programa Nacional de Becas del Bicentenario, y que tenía 206.000 becas, ¿no? Hizo un supuesto de que, suponiendo que las universidades públicas estuvieran dando un 50% de la beca de Progresar, estamos cubiertos, no llegamos a cubrir con las becas el 80%, el 90% del primer quintil, con suerte, digamos, ¿no? Y el estipendio de la beca del Progresar es de 1.929 pesos, o sea, $46 a valores de junio. Y esto tomé junio porque lo que quise ver era con la EPH y ver los datos al mes de junio, o sea, no la devaluación posterior a las PASO, sino antes, y compararlo con estos $100 de Brasil en las universidades federales y los $200 de Uruguay, para tener algún criterio de comparación, ¿no? Así que estamos en $46 al mes. Calculé la línea de indigencia de un adulto, $80. Así que las becas Progresar cubren el 57% de la línea de indigencia, no comen. Lo que asegura, digamos, que puedan tener una alimentación son los comedores, que nosotros no tenemos, pero que tienen algunas universidades, también en políticas generales con baja focalización, porque es incomprensible que la UNE le dé gratis almuerzo a 7.500 estudiantes. Digamos, eso no son solamente el primer quintil, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera. O sea, tenemos absurdos en ese sentido. O la Universidad del Sur, nuestra vecina, que pagan 40 pesos todos por igual, o sea, no hay distinciones de nivel de ingreso, y la universidad aporta al concesionario 90 pesos del valor del almuerzo. O sea, el almuerzo vale 130, 40 paga el que almuerza y 90 la institución. La Plata, 35. Así que bueno, con suerte estimo yo que se llegaría a cubrir la línea de indigencia entre los comedores de los que tienen y las becas del Progresar, pero no la línea de pobreza para un adulto. Es decir, lo que dijo Ana, que el problema no son las becas para no pago de aranceles, sino las becas para el sostenimiento económico de los sectores de ingreso más bajo. Es decir, la gratuidad, a mi juicio, para estudiantes del primer ingreso, el primer quintil, no resuelve el problema de la sustentabilidad académica de este grupo de la población universitaria que se ubica bajo la línea de pobreza. Fanelli, que acá mencioné, ya lo dijo ella, 2.65% superior la probabilidad de que no concluyan los estudios los estudiantes más humildes, y la tasa de egreso del primer y segundo quintil es del 6-7%. O sea que los estudiantes no solamente ingresan a un sistema de puertas giratorias, sino los que queden y se reciben son 6 de cada 100 si pertenecen al 20% de la población universitaria de ingresos más bajos y al 7% en el segundo quintil de ingresos. Y por lo tanto, no nos tiene que llamar la atención que el 71% de los egresados pertenecen a los dos quintiles de mayores ingresos. Bueno, reflexiones finales. Chile y Brasil han promovido en el último decenio la gratuidad para los estudiantes de menores ingresos, similar a la de Argentina en 1947, por el sistema que implementaron en Chile, que abarca a las instituciones privadas sin fines de lucro y a las estatales, que están aranceladas. En el caso de Brasil, nada más que las privadas, porque las estatales son gratuitas. Las becas en Brasil para las instituciones universitarias federales duplican a la Argentina. Uruguay ha desarrollado un sistema innovador que se ha mantenido en el tiempo. Y finalmente Chile ha logrado una mayor participación de estudiantes provenientes del primer quintil de ingreso, básicamente por una mejor tasa de egreso del nivel medio. Yo sé que ya se dijo antes, y creo que este encuentro con 5 exposiciones pueden profundizar un tema u otro. O sea, yo adhiero a todos los planteos anteriores sobre el tema del nivel medio, las políticas de acompañamiento, la articulación del nivel medio y superior, qué hacemos,
más de una vez ustedes me han escuchado que preferiría un ciclo básico común de todo el sistema universitario argentino de un año, si fuera común y que hubiera un sistema regulado, no exactamente el CBC de la UBA, digo, un periodo de transición, ya que los problemas del egreso de nivel medio en la Argentina no solamente son bajos, la tasa de eficiencia es bajísima, sino que además egresan en términos comparativos menos que nuestros países vecinos, los sectores sociales de menores ingresos. Pero creo que la gratuidad en Argentina ha sido una política símbolo que se interrumpió en los periodos de facto y que más allá que lo indique una ley como la ley Puigros, las instituciones autónomas la han adoptado para siempre, con algunas consideraciones, como les dije antes, de bueno, los ciclos de complementación, la educación a distancia y en el futuro la recertificación de saberes. Desde esa perspectiva, a mi juicio, para el caso de Argentina, los derechos no son reversibles. Así que creo que Argentina en democracia no tiene espacio como algunas tendencias mundiales para la abolición de la gratuidad. Y que los derechos deben experimentar una expansión y no una contracción. Y en ese sentido, solo potentes sistemas de becas pueden contribuir a mejorar la tasa de acceso, permanencia y egreso de los estudiantes provenientes de hogares de bajo ingreso. Y ese es, a mi juicio, el desafío de la universidad de masa camino a la universalización. Bueno, muchas gracias.